En la época de la Segunda Guerra Mundial, México fue muy afortunado, ya que obtuvo muchas cosas muy positivas, porque México obtuvo el papel del principal exportador de materias primas de Latinoamérica. Gracias a esto mejoró su economía por medio de la venta de metales a las naciones aliadas. La industria creció, la agricultura pudo desarrollarse y también mejoró mucho su desarrollo en las relaciones internacionales. Básicamente aquí aplicó o realmente aplica la sustitución de importaciones, que es básicamente lo que pasó en esa época, que sería el sustentar una nación y desarrollarse a base de procesar materias primas con destinos a otros países, ya que México en estas épocas utilizaba esos metales y los exportaba a estos países pues porque necesitaban artillería, municiones, armas. De hecho, creo que si no me equivoco también México en algún momento eh, tuvo su base en ayudar a Estados Unidos en la creación de armas, municiones y otras cosas. En las etapas del modelo crecimiento económico que tuvo México, la fase inicial fue de 1938 a 1954, donde fue el milagro mexicano, que fue el resultado de una serie de políticas que obtuvieron una tasa alta de crecimiento y una baja de inflación. Luego la fase de desarrollo estabilizador de 1955 a 1970, dando un cambio invariable del peso al dólar, aunque bastante buena la economía después del milagro mexicano, pero a finales de este periodo, por lo sucedido del 68, pues lo que sería el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, enardeció al pueblo y los grupos de poder perdieron credibilidad. Y por último, y por último, la fase de agotamiento y crisis en 1970 a 1988. Hubo mayor intervención estatal, actividades guerrilleras, por lo mismo de la poca creencia que se tenía en el poder en ese entonces. Hubo mucha fuga de capitales, el país se endeudó más allá de su solvencia y hubo una devaluación por la caída de los precios del petróleo. La globalización es un proceso de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre países, comunidades, localidades y personas, que ayudan al desarrollo de la especie según Anthony Giddens. El neoliberalismo dice que las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de generar un crecimiento económico estable sin tensión de inflación, según Milton Friedman. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1 de enero de 1994, al cual fue firmado por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. No pude conseguir a muchos entrevistados y tampoco hacerlo de manera personal o al menos en videollamada o, si les digo, de manera presencial, ya que no conozco a muchos adultos que realmente sepan o estén interesados en el tema, pero conseguí a dos personas que las dos son muy conocidoras del tema, pues lo que son mis padres. No tuve el placer de hacerlo de manera presencial, pero los dos son economistas, de hecho de eso se dedican. Y pues hice las preguntas que serían, para ti, ¿qué es la globalización? ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Y piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema y ha ayudado a nuestro país? El escrito básicamente dice así, para mí la globalización es la forma en la que las economías y la sociedad de los países se integraron gracias al desarrollo y al avance de la tecnología y ha permitido que las personas tengan mayor oportunidad de salir de la pobreza, pues tienen más opciones y menos barreras para elegir ya no solo un país, sino en cualquier nación libre. Ha permitido que el conocimiento se expanda y que la cultura sea más universal, que la información sea más accesible y que las oportunidades crezcan. En lo personal considero que la globalización es algo muy bueno. Realmente ha sido una manera muy grande de expandir lo que es la sociedad y la economía alrededor del mundo. Y al menos en México considero que también fue un gran golpe positivo para este mismo, ya que logró desarrollarse de maneras inimaginables que sin la globalización no se hubiera podido realizar.
Claramente, al menos en México, un país que sigue en vías de desarrollo, este, evidentemente hay aspectos positivos como negativos. Aspectos positivos como los que ya he mencionado, en el cual pues básicamente es ser un gran principal exportador, este, un país en el cual se pueda conseguir todo de todas maneras, pero también el hecho de que puede que por ciertas partes de la globalización haya sectores económicos en los cuales no sea tan posible desarrollarse como se quisiese.